Bueno, vamos a hablar de la definición de Bobbio acerca de la diferenciación entre ciencia política en sentido amplio y ciencia política en sentido estricto. Bueno, estas categorías, esta manera de clasificar, si se quiere, a la ciencia política en dos tipos, pertenece a Norberto Bobbio. Nacido en 1909 en Turín, muerto en la misma ciudad en el año 2004. Norberto Bobbio ha sido definido como el filósofo de la democracia. Fue un jurista, un historiador del pensamiento político que se consideraba a sí mismo un demócrata de izquierda, cercano a la socialdemocracia europea, ¿sí? Partidario del principio de legalidad, es decir, que la legalidad primara ante todas las cuestiones en lo que atañe tanto a lo político como a lo estatal, ¿sí? La limitación y separación de poderes y la no intromisión de uno en las competencias del otro fue parte de su desarrollo teórico. Le importaba la democracia y profundizar en sus tipos y cómo hacer que ésta fuera estable y se desarrollara, ¿sí? Hizo hincapié en los derechos del hombre y como un buen hobbesiano, la cuestión de la paz y de esa primera ley de Hobbes, de hay que sostener la paz, le parecía una de las cuestiones más importantes en el marco de los acuerdos políticos. Era un defensor de la participación en un sentido colectivo, es decir, que los individuos, más allá de sus cuestiones individuales, se agruparan y esos grupos, en esos grupos pudieran reunirse según sus intereses, deseos, necesidades. Y la cuestión de la alternancia y la necesidad de esta para el equilibrio del sistema político fue también parte de sus desarrollos teóricos. Bobbio provenía de una familia filofascista, como eran casi todos los burgueses en ese momento en Italia. Su padre era médico, un médico de renombre. Forma parte de la fundación del Partido de Acción en 1942, o Partido de la Acción, que era un movimiento de corte liberal con inclinaciones socialistas, es decir, con reconocimiento hacia los derechos sociales. Se mantuvo en la clandestinidad esta agrupación, bueno, debido a las presiones del fascismo. Tuvo contacto con los primeros partisanos, con los primeros integrantes de la resistencia antifascista, y en 1943 entra a un frente de resistencia coordinado por el Partido Comunista Italiano, comienza a encargarse de la prensa clandestina y debido a esto termina en la cárcel. En 1944 es liberado, retornó a Turín, y le dedica gran parte de su vida a partir de ahí a la academia, a la cuestión académica. Funda la Cátedra de Economía Política, es después decano de la Facultad de Ciencias Políticas y finalmente en 1984 es designado senador vitalicio por el servicio que su creación, su mirada, todos sus desarrollos teóricos le habían dado a la política, tanto en lo teórico como en la cuestión de la praxis. Bueno, va a decir Bobbio que la expresión ciencia política puede ser usada tanto en un sentido amplio y no técnico como en un sentido estricto. En un sentido amplio y no técnico denota cualquier estudio de los fenómenos y de las estructuras políticas, conducido con sistematicidad y con rigor, apoyado sobre un amplio y cuidadoso examen de los hechos y expuesto con argumentos racionales, es decir, riguroso, sistemático y que parta de la observación, no de del mero pensamiento, no de la idea y nada más. Entonces, el término ciencia viene utilizado en esta acepción como opuesto a opinión, ¿sí? Episteme opuesta a doxa. Entonces, ocuparse científicamente de la política implica no abandonarse a las creencias vulgares, no hacer sociología de café, diría Bourdieu, no formular juicios en base a datos no ciertos y sino remitirse a las pruebas de los hechos, es decir, en base a datos no ciertos
implicaría a concepciones filosóficas, a miradas idealistas, a miradas que en vez de analizar la realidad, miran o intentan meter la realidad en envases del deber ser. En cambio, la otra cara de esta moneda es la ciencia política en sentido estricto, en sentido técnico, ¿sí? Es un área delimitada de estudios especializados, institucionalizados, es decir, que los cientistas políticos, que son sus cultores, se vinculan entre sí y tienen como telón de fondo, como espacio que los ampara y al que representan instituciones, ¿sí? De docencia, de investigación, el Estado. Entonces, la expresión ciencia política, en sentido empírico, indica una orientación de estudios que se propone aplicar al análisis de los fenómenos políticos en el límite de lo posible, ¿sí? Hasta donde lo permite la materia, pero con el mayor rigor la metodología de las ciencias empíricas. ¿Por qué en el límite de lo posible? Bueno, porque lo que se analizan son hechos y conductas humanas, ¿sí? De los actores políticos de manera individual o de los actores políticos colectivos, los agrupamientos políticos, ¿sí? Y los humanos actuamos siempre en random, ¿sí? No existe en los, no podemos siempre predecir que una conducta humana va a ser de determinada manera en todos los casos, aunque las condiciones sean similares, ¿sí? Entonces, como actuamos de manera aleatoria los humanos, la materia lo permite hasta cierto punto, ¿sí? Podemos decir, bueno, en la medida de que las cosas se den así, es posible que esto otro suceda, ¿sí? Algunas de las obras de Bobbio, Igualdad y Libertad, Teoría General de la Política, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, como verán, rondan alrededor de lo que eran los ejes que previamente compartimos. Entonces, para Bobbio, la ciencia política en sentido amplio hunde sus raíces en el pensamiento griego, del siglo V de Pericles, siglo V antes de Cristo, ¿sí? Y vamos a empezar por Aristóteles, que vive entre el 384 y el 322 a.C. ¿Por qué Aristóteles y no Platón? Bueno, porque Platón era un idealista. Platón pensaba que la perfección se encontraba en el mundo de las ideas, en ese topos uranos al que quien lograba acceder, ¿sí?, iba siempre a obrar bien, porque iba a obrar de acuerdo a la idea y no de acuerdo a la realidad material palpable. En cambio, para Aristóteles, lo que hay que analizar es la realidad, la materialidad, ¿sí? Aquellas cuestiones que de verdad suceden. Aristóteles para esto analiza las constituciones de 19 ciudades-estados griegas y las compara, hace comparación, ¿sí? Entonces, la política se llama ese tratado de Aristóteles en el que estudia los asuntos, las cuestiones concernientes a la polis, a la comunidad política o koinonia politicae en griego, ¿sí? En 8 libros escribe un tratado sobre la ciencia del buen gobierno. En este tratado va a hablar de los regímenes de gobierno, de cuál es entre esos regímenes el mejor para Aristóteles, después de estudiar las constituciones y de ver cómo funcionaban. Es un tipo de democracia el que le parece el mejor a Aristóteles. La polis, cómo se constituye una polis, cuántos habitantes tiene, cómo tiene que ser su diseño, cómo tienen que ser sus autoridades, cómo tienen que relacionarse los ciudadanos, a qué espacios tienen que tener acceso restricto y demás. ¿Cuáles deben ser las condiciones de ciudadanía? En ese momento eran muy restrictivas en Atenas. Para poder ser ciudadano y estar dentro del ágora, levantar la mano para votar y poder expresarse, había que tener padre y madre atenienses y haber nacido en Atenas. Bueno, Aristóteles va a discutir cuáles son las condiciones de ciudadanía más justas, cómo se contrapesan, para qué son útiles, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de distribuir el poder político? ¿Cuáles tienen que ser las funciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Legislativo? Va a analizar las distintas formas de poder, las va a dividir en puras e impuras y también va a analizar cuántos gobiernan, es decir, en 2 ejes. Si gobierna uno, la monarquía,
Si gobiernan varios, la aristocracia; si gobiernan muchos, la democracia, todas esas siendo formas puras que a su vez tienen su contraparte impura en la dictadura, la oligarquía y la demagogia, ¿sí? Va a pensar, a reflexionar y a explicar cuál es la forma en la que se transiciona de una a otra como en un círculo continuo, ¿sí? De una forma pura a esa forma impura, de esa forma impura cae, vuelve a otra forma pura, ¿sí? ¿Qué son las revoluciones y qué generan? ¿De qué se trata la tiranía, que sería la forma impura de la monarquía, y por qué su inestabilidad? Va a analizar las politeias, como les decía, de esas 19 ciudades-estados griegas, ¿sí? Las constituciones, cuáles son los tipos, cuáles son las funciones que determinan esas constituciones, cuáles son los modelos, y las va a comparar. Bueno, va a trabajar sobre cómo preservar las instituciones, cuáles son las características de una constitución democrática, cuáles son las ventajas y las desventajas, cuál es el mejor Estado, ¿sí? Cómo tiene que distribuirse la población en el territorio, cuál es la más adecuada, cuál sería la educación para los ciudadanos, para educarlos para el mejor Estado, e incluso va a hablar del matrimonio y la crianza de los hijos. Bueno, entonces esa sería la primera estación en el pensamiento político en sentido amplio. Ahora, una segunda estación, un segundo momento, son los pensadores del Renacimiento, principalmente Nicolás Maquiavelo o Niccolò dei Machiavelli, ¿sí? Maquiavelo va a dar a luz el modelo dualista. Su vida se desarrolla entre 1469 y 1527 en Firenze, Florencia, Italia, ¿sí? Ese modelo dualista de Maquiavelo va a confrontar a la ética con la política, ¿sí? Y va a intentar determinar cuál es la relación entre la política y la ética. Para Maquiavelo, la política es un fin en sí mismo, en un sentido aristotélico, ¿sí? Si cada cosa tiene un fin, cada acción se origina por algo y tiende a algo, la política en sí misma, ¿sí? El fin de la política es la política. Va a diferenciar la política de la moral y de la religión. Va a decir la política es distinta de la moral, es amoral, es decir, corre por otra vía, por otro canal, por otro camino. ¿Sí? Y va a intentar delimitar un marco ético especial, un etos particular para la política. La política es autónoma, reitero, de la moral y autónoma de la religión, ¿sí? Tiene sus propias leyes y el gobernante no está atado a las leyes a las que están atados los ciudadanos comunes. El gobernante tiene que sobrelevarse, está por encima, porque tiene que poder observar todo, ¿sí? Tiene que estar por encima de la moral social imperante. Por eso se lo ha denominado modelo dualista o dual, ¿sí? O de las dos morales. Para Maquiavelo, únicamente un gobernante astuto que gobernara sin demasiados escrúpulos morales podía garantizar un Estado fuerte, un Estado verdaderamente organizado. Esta palabra Estado la acuña Maquiavelo en su versión latina, status, para no hablar ni de monarquía ni de república. Entonces hablaba de estatus refiriéndose a que hubiera organización política, organización del gobierno. ¿Sí? Maquiavelo en El Príncipe va a adoptar unas posturas que van a ser, digamos, en esa suerte de decálogo que parece escribirle a Lorenzo de Medici, en quien ve el hombre fuerte que puede sacar a Firenze de determinado estado, del que él acusaba a la Iglesia Católica o acusaba a la Iglesia de Roma de ser la culpable de que Italia estuviera todavía atomizada en distintos reinos, ducados, repúblicas, principados, ¿sí? Y no hubiera empezado todavía un camino como el que ya habían empezado España, Francia, incluso hasta cierto punto Gran Bretaña, y que era el camino que él reclamaba. Él veía que Europa tenía que ir rumbo, bueno, al abroquelamiento, y principalmente Italia,
de los estados, distintos estados que constituían su territorio. La Iglesia, para Maquiavelo, había mantenido y mantenía dividida Italia. Jamás hubo ni habrá un país unido y próspero si éste no se somete todo él a la obediencia de un gobierno, ya sea república o principado, es decir, en esto, que haya organización, como ha ocurrido en Francia y en España. La única causa de que Italia no se encuentre en el mismo caso, de que no tenga una sola república o un solo príncipe, es la Iglesia. ¿Sí? Y además había como una contienda permanente, ¿sí? Entre Florencia y los estados papales, ¿sí? Pensando en el poder secular, no en el poder religioso, pensando en las pretensiones de posesión territorial de la Iglesia de Roma, ¿sí? Y este enfrentamiento entre los Borgia y las familias principales de Florencia, entre otras de esas familias principales, estaban los Medici. De hecho, el propio Maquiavelo provenía de una familia de las clases más altas, no con demasiado juego monetario, no con demasiado bienestar económico-financiero en ese momento, pero con bastante prosapia. Entonces, repasemos, desde una posición secularista, acusaba a la Iglesia Católica de la degradación institucional, de las divisiones en el territorio italiano y aún de la intromisión extranjera en su propio territorio. Porque consideraba que esa pretensión de soberanía que tenía la Iglesia Católica sobre la Italia central conspiraba en contra de la unificación del territorio italiano. Bueno, un tercer momento, entonces vamos, Aristóteles, siglo V antes de Cristo, Maquiavelo, siglos XV, XVI, obviamente que después de Cristo. Tercer momento, la tradición justnaturalista y contractualista, ¿sí? ¿Por qué hablamos de justnaturalista? La tradición del derecho natural. Contractualista, la tradición que toma el formato del contrato desde el mercado y lo traslada, lo traspasa a los acuerdos políticos, ¿sí? De ahí la tradición justnaturalista desde el derecho natural o los derechos que los humanos tenemos naturalmente a la vida y a la propiedad por haber nacido humanos, y la idea de que contratamos políticamente, que hay un pacto que origina, que organiza en principio el Estado. Entonces, vamos a hablar de derechos naturales, vamos a hablar de la diferenciación de esferas. Aparece por primera vez en el siglo XVI esta idea de que hay una esfera pública de intervención estatal y una esfera privada que queda retirada de los ojos del Estado y que es una esfera humana, individual, en la que cada individuo tiene para sí ese derecho a no mostrar, ¿sí? Y en esa esfera privada entran las creencias, la religión, etc. Se sale de un estado de naturaleza, ¿sí? Que para algunos es de guerra perpetua, para otros es de una guerra que perpetúa y que saliendo al pacto social se puede llegar a un acuerdo, aunque sea temporario, contingente y parcial, solo en algunos puntos, ¿sí? Y se sale del estado de naturaleza a partir de acordar en el pacto o contrato social y se crea la sociedad civil, es decir, civil en el sentido de civitas, ¿sí? En el sentido latino-romano de organización, ¿sí? Entonces, esa sociedad civil es un momento de organización, ¿sí? En el que el poder se consolida, ¿sí? Y se elige un soberano y se le depositan las porciones individuales de poder a ese soberano que las reúne en su testa, en su corona, ¿sí? Entonces, un formato superador de la monarquía va a aparecer ya
un siglo y pico después con la idea de república o los 3 momentos de Rousseau que ahora vamos a profundizar, ¿sí? Y como ya les dije, es el modelo del contrato mercantil reflejado en la idea de la organización social, ¿sí? El acuerdo político recrea el contrato en el mercado. La idea del contractualismo y naturalismo incluye la idea del imperio de la ley, ¿sí? Los acuerdos se reflejan en las leyes positivas, en el derecho positivo, que a su vez materializa los acuerdos morales de una sociedad en un momento, en un tiempo, en un lugar determinado, ¿sí? Y ese imperio de la ley va a regir para todos, ¿sí? Va a aparecer posteriormente y ya en el siglo XVIII la idea de voluntad general, es decir, esa idea de que hay algo superior a la sumatoria de las voluntades individuales, que los individuos al acordar, al generar espacios comunes, entran en acuerdos generales, ¿sí? Todo este contractualismo y naturalismo, este movimiento que podría decirse comienza en el siglo XVI y va a salir con su producto terminado en el siglo XIX, ¿sí? Va a defender progresivamente la tolerancia, es decir, una mirada que acepte que en esa esfera privada, diferenciada de la pública en la que puede intervenir el Estado, hay que tolerar las creencias de cada uno. Y esto va a tener una diversidad, va a ir como en un increyendo. ¿Sí? Va a aparecer la idea de soberanía, es decir, que va a decir, bueno, caramba, una cosa es la propiedad y otra es cuál es el derecho que un soberano, que un monarca que reúne las soberanías individuales de sus súbditos en su figura, ¿en qué se diferencia? ¿Sí? El derecho de soberanía sobre un territorio al derecho de propiedad sobre un territorio. Y va a ser un producto de todo este transcurso ideológico a lo largo de 2 siglos, la definición de la idea del individuo autónomo, es decir, del individuo, que no puede ser dividido porque es uno y en sí mismo, pero que a su vez es uno diferente de los demás, ¿sí? Ya no hay más ideas de estamento o de bloques con la misma, que entre sí son exactamente lo mismo como en la Edad Media, ¿sí? Estratos, estamentos, sino que va a aparecer la idea de que cada uno es en sí mismo y para sí mismo, y autónomo, es decir, que se presenta en su propio nombre, autónomos. Cada uno habla por sí. Si ya no hay uno que habla el nombre de varios. Desaparece, por ejemplo, el pater familia o aquel que representaba a un gremio determinado, sí, insisto, en siglos anteriores. Bueno, vamos a ir en un orden medianamente cronológico. Jean Bodin o Juan Bodino, ¿sí? Vive entre el 1529 y el 1596. En los 6 libros de la República define esta cuestión de que la soberanía es distinta a la propiedad. El soberano es común. Todos elegimos a ese soberano que representa a la comunidad política y la materializa, ¿sí? Al, de alguna manera, reunir las soberanías de cada uno de sus súbditos. Pero todavía para Bodino no hay idea de individuo. El pater familia, el padre, ¿sí? El que encabeza cada uno de cada una de las familias, cada uno de los gens, en un sentido romano, va a ser quien represente a ese bloque. Es decir, que la soberanía está en las cabezas, en las testas, en las manos de los padres de familia y esos representan cada uno a su grupo familiar y esa soberanía es la que deponen a favor de ese soberano común. Bodino va a reclamar, es uno de los primeros en reclamar por la tolerancia religiosa, porque va a decir que es más importante que se constituya la nación, que haya naciones, en su caso la francesa, que la cuestión religiosa. Es imprescindible tolerar para poder convivir, va a decir Bodino, ¿sí? Entonces,
El Estado tiene que ser árbitro de esa tolerancia religiosa y de otras tantas cosas, pero el Estado tiene que ser quien garantice la paz y la posibilidad de cada uno de vivir en el marco de esa tolerancia mutua. Thomas Hobbes, en el mismo siglo, pero en Inglaterra, va a escribir el Leviatán o The Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. Es decir, la materia, la forma y el poder de un bienestar común eclesiástico y civil. Ve la luz en 1651, el Leviatán es un monstruo bíblico, ¿sí? De Hobbes es la frase Homo homini lupus, o man is wolf to man, o el hombre es el lobo del hombre. Hobbes tiene una antropología absolutamente negativa del hombre. Cree que los hombres son egoístas, ¿sí? En los que prima ese ser individual, que por eso van a vivir en un estado de guerra perpetua y van a ser siempre conducidos por sus pasiones. Entonces, para eso hay que crear un cuerpo social, que para él es artificial, él no cree que es una cuestión de la naturaleza y que a lo largo de la historia las distintas sociedades se fueron organizando antropológicamente y generando esos contratos, ¿sí? Él lo que va a decir es, bueno, en algún momento aparece esta idea, ¿sí? De que podemos crear algo artificial que nos organice, nos coordine, nos presione para que podamos convivir entre unos y otros sin matarnos los unos a los otros, sin pretender unos la propiedad de los otros y a su vez sin tener que defender la propia. Hobbes ya va a decir que la primera propiedad y la única que todos los que nacen tenemos es el cuerpo en el que vivimos, en esta idea de que hay un alma que habita en un cuerpo físico. Ese cuerpo social artificial del que hablábamos va a ser el Estado, y el tipo de gobierno del que Hobbes va a hablar y al que va a intentar instalar, defender, por el cual aboga, es la monarquía absoluta, porque en esa corona, en ese poder absoluto, él cree que es la posibilidad de mantener el orden. Esto es el Leviatán, ¿sí? Este sería el monarca, y el cuerpo de esa monarquía, el cuerpo de ese Estado está constituido por todos los súbditos, ¿sí? Este fue el diseño con el que se editó la primera edición del Leviatán. Un siglo después, en 1632, va a nacer John Locke, que muere en 1704. Tiene diversas obras, entre las dos que podemos rescatar: Ensayo sobre el gobierno civil y Ensayo sobre la tolerancia, si bien tiene algunas otras cuestiones sobre el gobierno y otras sobre la tolerancia también, pero rescato estas dos porque son de las que podemos sacar su pensamiento, aquello que nos va a plantear en esta situación. ¿En qué se va a diferenciar Hobbes y Locke? Bueno, para Locke, todos los individuos nacen libres, iguales e independientes. Los hombres van a vivir en desorden, pero no en guerra perpetua. El estado de naturaleza de Locke no va a ser un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, ¿sí? Va a aparecer el desacuerdo y el conflicto porque son inevitables, ¿sí? Pero la guerra no es perpetua, no es a muerte, ¿sí? En general el desacuerdo y el conflicto aparecen con la propiedad, con el dinero, ¿sí? Cuando empieza a haber circulante. Entonces Locke va a decir, hace falta una autoridad que proteja los derechos naturales, ¿sí? El derecho a la vida y a la propiedad privada, que es un derecho básico que antecede al Estado, ¿sí? Y esa autoridad para Locke va a ser una monarquía parlamentaria, ¿sí? En su pacto social, en su modelo de pacto social, la monarquía va a ser parlamentaria, no ya absoluta. Es decir, va a tener alrededor un anillo, un círculo conformado por, en principio, los nobles y después por los burgueses, que puedan decir al rey que sí, que no, acompañarlo a tomar las decisiones y contraponerse a ese poder monárquico y contrapesarlo, ¿sí?
La soberanía, decíamos, emana del populus, del pueblo, ¿sí? No de la plebe, en un sentido romano, emana del populus, es decir, de aquellos que que son parte de la nación, ¿sí? El monarca está obligado a tutelar los derechos naturales, por ley natural debe tutelarlos, pero este monarca no está fuera del pacto como el de Hobbes. Este monarca está sometido a las leyes, ¿sí? Y así como en el pacto de Hobbes no había retroversión, es decir, que una vez que elegíamos al soberano, el soberano regía absolutamente sobre todos, el monarca de Locke está sometido a las leyes y hay retroversión del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el monarca no cumple con su parte del pacto, le podemos reclamar la ruptura de ese pacto y volver a elegir otro monarca u otra forma de gobierno. Y la legitimidad política, y esto es muy importante porque él también aboga por la pluralidad y la tolerancia, la legitimidad política no es confesional. Piensen en ese momento en Gran Bretaña, la disputa que hay entre Irlanda, Escocia, Inglaterra, ¿sí? Y entre las distintas posiciones religiosas, ¿sí? Católicos, luteranos, la aparición del anglicanismo, y entonces él también va a abogar por la pluralidad y la tolerancia con dos salvedades. A los católicos no les tiene confianza porque dice, obedecen al Papa, entonces si hacen un acuerdo con uno, pero el Papa dice otra cosa, no, se van a ver obligados a no cumplir el acuerdo y no lo van a cumplir. ¿Sí? Porque por este principio de la infalibilidad papal del catolicismo. Y después la otra cuestión son los ateos, porque quien no tiene Dios no tiene ante quién responder, con lo cual no se va a ver obligado a cumplir con sus compromisos. Bueno, el gobierno para Locke ya está constituido por un parlamento, como decíamos recién. Hay un poder legislativo y un poder judicial separados. El Estado es creado por los hombres, no es natural, es una idea humana, ¿sí? No hay un traspaso natural desde el estado de naturaleza al momento de pacto y la creación de esa estructura, de esa organización, de ese estatus, ¿sí? Los hombres, ¿qué quieren? Poder ejercer libre sus derechos. Entonces necesitan un árbitro en sus disputas, en sus controversias. Ese árbitro, ese lugar de arbitrio va a estar ocupado por el Estado. ¿Sí? Es decir, hay un paso, ¿sí?, importante entre la idea de Hobbes y la idea de Locke. La monarquía se vuelve una monarquía que alrededor tiene los anillos progresivos parlamentarios que no le permiten resolver sin tener que tener refrendo de parte de quienes lo acompañan territorialmente o de aquellas familias burguesas más poderosas. Esto es muy importante, ¿sí? Es un paso adelante. Bueno, el barón de Montesquieu o Charles Louis de Secondat, ¿sí?, era un noble entre 1689 y 1755, ¿sí? Ya avanzamos un siglo, ya estamos en el siglo XVIII. Va a escribir El espíritu de las leyes o Esprit de loi, ¿sí? Tiene funciones en el Parlamento de Burdeos, porque provenía de la nobleza de toga, es decir, de la nobleza superior francesa. Se dedica entre 1716 y 1727, ocupa un lugar de consejero, ¿sí?, en los estados franceses, ¿no? Los tres estados, el estado de la nobleza, el estado del clero, el estado militar. Bueno, él cumplía con su función desde el estado de la nobleza. Se dedica a observar instituciones y costumbres de distintos países de Europa, ¿sí? Viaja para esto, se dedica varios años a viajar para observar distintos regímenes, hace comparación en el mismo sentido que de Aristóteles, y está utilizando una metodología que todavía hoy la ciencia política reclama para sí como uno de sus métodos. Entonces compara esos regímenes a partir de sus instituciones y sus costumbres. Le parece muy interesante el modelo político británico y lo toma como un modelo especial a seguir, ¿sí? Y es un profundo crítico de la monarquía absoluta. Se acerca
en esto a las ideas de Locke y se aleja de las de Hobbes. Y finalmente, ya en el siglo XVIII iniciado, va a aparecer Jean-Jacques Rousseau, quien vive entre 1702 y 1778, que con su contrato social va a definir lo que va a ser después el modelo que va a adoptar la Revolución Francesa de 1789 y en el que se va a inspirar la Revolución Americana de 1776, más allá de sus propios padres de la patria y todas las revoluciones latinoamericanas, ¿sí? Como la Argentina de 1810-1816. Para Rousseau, todos los hombres nacen libres e iguales. Y esto es una cuestión muy importante, porque por primera vez aparece claro y contundentemente que todos los hombres son iguales, es decir, tienen los mismos derechos, pueden apetecer las mismas cuestiones, ¿sí? Y pueden pretender igualdad. Es decir, la nobleza va a desaparecer como un estrato diferente al de los mortales comunes. En su idea de estado de naturaleza, él va a hablar de bon sauvage o buen salvaje. Los hombres para él no son malos por naturaleza, muy por el contrario, los hombres son buenos por naturaleza. Él tiene una antropología positiva del hombre, ¿sí? En el estado de naturaleza, los bon sauvage viven en armonía, ¿sí? Hay una profunda armonía, ¿sí? Y el hombre reconoce que la fuerza no constituye un derecho, ¿sí? Sin embargo, para poder vivir mejor y en una armonía más perfecta, para poder perfeccionar su modo de vida, deciden salir del estado de naturaleza y constituir la sociedad, porque quieren estar obligados a obedecer únicamente a los poderes legítimos. Entonces, para Rousseau, el pacto tiene tres momentos, es decir, ya no es nada más salida del estado de naturaleza y constitución de la sociedad civil, porque Rousseau identifica esa constitución de la sociedad civil de Hobbes y de Locke con la monarquía, y el momento perfecto es el tercero, porque por eso se habla de pacto de tres momentos, ¿sí? Ya lo van a ver en teoría 2 esto, ¿sí? El tercer momento, que es el nacimiento de la república, del gobierno de los ciudadanos, ¿sí? En igualdad de condiciones, ¿sí? La libertad, dice Rousseau, subsiste gracias a la igualdad. Por lo tanto, la fuerza de la legislación siempre debe tender a mantenerla. Si hay igualdad, va a haber libertad, porque hombres iguales reconocen la libertad de sus iguales. Hombres libres reconocen el derecho de los otros a la igualdad. Bueno, vamos hacia atrás, salimos de Francia y vamos hacia Holanda. Baruch Spinoza, entre 1632 y 1677, escribe su tratado teológico político y su ética demostrada según el orden geométrico, entre otras obras. Spinoza era de origen judío y portugués, su familia emigra a Holanda, él tuvo formación rabínica y talmúdica, también en Kabbalah, termina abandonando el judaísmo, se convierte al cristianismo y adopta el nombre de Benito, ¿sí? Y va a determinar Spinoza dos cuestiones que son muy importantes, ¿sí? Que las diferencian de sus contemporáneos, ¿sí? Él va a dejar claro que por ley natural todo ente se esfuerza por mantenerse en su ser, es decir, todo ser quiere seguir vivo. Y es esto, esta necesidad biológica, este deseo de continuidad en la vida, lo que va a determinar las acciones humanas. Spinoza va a decir, está bien la razón, sin embargo los griegos se equivocaron, porque los hombres tenemos sentimientos, y entre esos sentimientos está el miedo, ¿sí? Y además no todas las emociones son positivas, y las emociones negativas nos llevan a ser egoístas y querer competir.
Y como no siempre prima la razón, es necesario establecer el pacto social para superar esa situación de inseguridad, ¿sí? Y entonces, a partir de establecer el pacto social, los hombres empiezan a creer en esa legitimidad de la autoridad política. Esa legitimidad de la autoridad política es una legitimidad devenida, ¿sí? Porque esa autoridad política es elegida por los hombres. Y lo otro que va a decir Spinoza es que, bueno, si esa autoridad política no cumple con el pacto, bueno, estamos no solo tenemos el derecho a protestarlo en un sentido lockeano, ¿sí? No solo tenemos derecho a la retroversión, sino que además nos podemos alejar. Es decir, lo que está Spinoza diciendo es un grupo de nacionales puede resolver crear otro Estado, ¿sí? Con lo cual rompe también con esta idea de los orígenes preestablecidos y el tener esa idea que en ese momento estaba primando que los súbditos tenían que tener la religión de su monarca y que estaban obligados a someterse a ese mandato por haber nacido en ese territorio. Spinoza dice también que todos renuncian a su derecho natural sobre todas las cosas y lo transfieren a la sociedad. ¿Quién encarna a la sociedad? El soberano, ¿sí? Que puede ser uno en la monarquía, varios en la aristocracia o todos en el gobierno del pueblo o democracia. Pero todos renunciamos al entrar al pacto al derecho natural que tendríamos potencialmente sobre todas las cosas. Al transferírselo a la sociedad definimos que es la sociedad mediante el derecho positivo la que va a resolver qué porción de esas todas cosas a mí me corresponden. El soberano organiza el Estado a partir de esa suma de derechos y poderes individuales que le son transferidos, ¿sí? Y concentra esos poderes individuales cedidos en sus manos, es decir, en el cetro. El cetro representa eso, la centralidad del soberano. En el cetro se concentra ese poder, ese cetro representa ese poder concentrado. Para Spinoza, la función del Estado es hacer a los hombres libres y resguardarlos de la injusticia, es decir, es algo más que proteger la vida y la propiedad. Sí, el Estado está obligado a que los ciudadanos sean libres dentro de ese territorio, estén resguardados de la injusticia, puedan llevar adelante sus creencias, puedan expresar sus ideas y sus pensamientos, y lo que demuestra lo que garantiza la libertad es la tolerancia. Si yo tolero, me toleran. Es otro acérrimo defensor de la tolerancia ideológica y religiosa, ¿sí? Y para Spinoza, la mejor forma de organización política es la democracia. ¿Por qué? Porque es la que más se acerca al estado de naturaleza, la que menos restringe la libertad natural. Es decir, en la democracia en la que todos gobiernan, todos mantienen una porción de soberanía, de opinión y de palabra y de libertad de poder adherir a determinadas ideas y expresarlas y a determinadas creencias, está más cerca, ¿sí?, del modo en el que se vive en un estado natural. Bueno, en el siglo XIX seguimos avanzando en la línea de producción. En el siglo XIX vamos a encontrar otro estadio, que son los estudios sobre el Estado. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville, que es un francés noble, que viaja a Estados Unidos para estudiar la democracia en América, ¿sí? Y Tocqueville está muy influenciado por el positivismo de Saint-Simon y de Comte, ¿sí? Tocqueville es un contemporáneo de Marx, ¿sí? Así que también va a tener influencias de lecturas del materialismo histórico, de la lucha de clases y del darwinismo social. Para Tocqueville, ¿sí?, la democracia americana es otro tipo de organización y es sumamente superador de la organización francesa, ¿sí?
Además, él rescata la igualdad, esa tendencia a que todos sean iguales, el abandono definitivo de todo tipo de consideraciones diferenciales, ¿sí? Así que podemos decir que Tocqueville es como la última expresión, ¿sí? O la más cercana a nuestros días de todos estos hitos que Bobbio rescata, todas estas obras clásicas, desde Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, Tocqueville, ¿sí? Que tienden a la formulación de tipologías, es decir, que van a decir, bueno, existen estos tipos de Estado, estos tipos de constituciones, estos tipos de organización social, de generalizaciones, es decir, van a decir, una república se organiza de esta manera, una monarquía tiene estas características, una tiranía es esto otro, ¿sí? Intentan generar teorías generales, ¿sí? Leyes de tendencia relativas a los fenómenos políticos y que se fundan a partir de ¿qué? Del estudio de la historia, ¿sí? Y de situaciones actuales. Entonces, todas ellas van a ser para Norberto Bobbio obras de ciencia política, en parte al menos, y por su inspiración fundamental. Bueno, la ciencia política en sentido estricto. Acá vamos acercándonos a nuestros días. La ciencia política en sentido estricto, en cambio, podemos hablar que desde fines del siglo XIX, alrededor de los años 70 del siglo XIX, uno podría decir, al menos en términos de Bobbio, ¿sí? Que comienzan a realizarse distintos tipos de investigaciones empíricas, ¿sí? Y empiezan a diferenciarse campos en las ciencias sociales. El campo del derecho, el de la sociología, el de la historia y la filosofía política, ¿sí? Es decir, son campos de estudio de los hechos humanos dentro de la sociedad o de la organización social. Va adquiriendo entonces el estudio de las cuestiones políticas o de los hechos en el campo de la política determinadas características de una disciplina con especialización, ¿sí? Y en las grandes democracias, es decir, de un lado y el otro del Atlántico, en Gran Bretaña y en Norteamérica o Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Se va volviendo cada vez más especializada y cada vez más autónoma del derecho, de la sociología, de la historia. Y estudia qué cosas, las instituciones, el modo de organización de esos estados, ¿sí? Y empiezan a dictarse cursos que empiezan a llamarse de política o de ciencia política en las universidades de Oxford, de París y de Columbia. ¿Sí? Entonces, Julio Pinto, que es autor de uno de los manuales que nosotras les hemos compartido, tanto en la plataforma como en el grupo de la materia en Facebook, va a decir el profesor Pinto, politólogo, fundador de la carrera de la UBA, ¿sí? En sociedades democráticas fuertemente influidas por el positivismo de Saint-Simon, de Comte, esas sociedades democráticas están influidas por ese positivismo y además están urgidas por poseer conocimientos científicos sobre la política que logren equipararse a los alcanzados en ese siglo por las ciencias naturales. ¿Qué pretenden? Conciliar el orden, ¿sí? La tranquilidad, la permanencia, la estabilidad con el progreso, es decir, con el cambio, con el avance, ¿sí? Y hay en ese momento un periodo de intensa y conflictiva renovación institucional. Entonces hay dos cuestiones en tensión, el orden con el progreso, ¿sí? En Gran Bretaña se dan algunas cuestiones, las reformas electorales de Gladstone, que van progresivamente permitiendo la incorporación de nuevos círculos de ciudadanía, todavía relativos a los hombres, ¿eh? Los hombres habitantes de las ciudades, en otro momento los hombres habitantes de los territorios más rurales, ¿sí? Progresivamente esas reformas le van dando lugar a la participación a grupos que antes estaban subordinados, a grupos de hombres trabajadores.
Francia, surge la Tercera República, ¿sí? Después de la derrota frente a Prusia, y necesita darse o renovar su formato. Y Estados Unidos sale de la guerra de secesión, de esa lucha entre el norte y el sur, de esa lucha entre los estados esclavistas y no esclavistas, de esa disputa por el modo de producción, ¿sí? Y esto genera grandes perturbaciones sociales y políticas y necesita mirarse hacia adentro, comparar las distintas instituciones y de alguna manera determinar cuáles serían las más estables, las que tendrían más rendimiento democrático para su organización a partir de ese momento. A partir de este momento, de finales del siglo XIX, la política en estas sociedades ya no es de manejo exclusivo de las élites. Y esto es muy importante, porque entonces empieza a haber contradicciones y tensiones. Cada vez, como a partir de esas reformas electorales de Gladstone, pero también en los otros países, van incrementándose los procesos electorales. Aparecen los partidos políticos de masas, aparecen los sindicatos de organización de los trabajadores, y este proceso político va en un increyendo acelerado, ¿sí? Cada vez más los hombres comunes, los hombres de a pie, participan y reclaman y quieren expresarse y levantan la mano presentando demandas. Entonces cada vez hacen falta más conocimientos científicos especializados que lean lo que está sucediendo, lo expliquen y hasta cierto punto puedan predecir qué puede suceder. Entonces, entre 1870 y 1930, es decir, 50 años después, va a decir Julio Pinto, la ciencia política se ha difundido ampliamente en los Estados Unidos. Para Pinto, es el pragmatismo existente en esa sociedad, esa idea de pensar para aplicar, esa idea de pensamiento de ciencia aplicada, no de ciencia pura, sino que la ciencia vale en tanto se refleja en una técnica, en algo con lo que modifico la realidad del día a día, ¿sí? Le ha dado una favorable acogida. Sin embargo, en Francia y en Gran Bretaña, para Pinto, todavía permanece sin demasiados avances. Va a decir Pinto, es la identificación entre la disciplina y los valores sociales estadounidenses lo que le ha permitido una rápida y feliz institucionalización. Entonces, desde inicios del siglo XX comienzan a darse una serie de hechos, ¿sí?, que van generando una aparición de la ciencia política cada vez más en sentido estricto, ¿sí? Que van cada vez más autonomizando a la disciplina, separándola de ese continuum del resto de las ciencias sociales y dándole un cariz particular, ¿sí? Empieza a ser cada vez más una disciplina con autonomía sustantiva, ¿sí?, y metodológica. Se crean cursos con ese nombre, ciencia política, que van a analizar, bueno, todavía bastante las instituciones, pero sin embargo cada vez más los hechos. Aparece la primera asociación de politólogos en Estados Unidos, 1904, y comienza a publicarse The American Political Science Review en 1906. Entonces, entre esos años 70 del siglo XIX, es decir, 1870, y los 50 del siglo XX, es decir, 1950, la ciencia política tiene tres campos de estudio principales. Uno, la investigación sobre la teoría del Estado. El análisis de la justificación filosófica que sustenta la autoridad estatal. ¿Por qué tiene que haber un Estado? ¿De dónde deviene esta necesidad? ¿Y por qué tengo que obedecer a esa autoridad? ¿Por qué le damos autoridad? ¿Por qué ese ente creado gobierna sobre nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza y el rol que desempeñan en la sociedad los estados?
¿Y de qué se tratan la libertad, la igualdad política, la justicia y la participación cívica? 4 temas que todavía hoy son de discusión permanente en la disciplina. ¿Sí? Entonces, 1, teoría del Estado. Este campo de estudio sigue teniendo puntos en común con la filosofía política, el derecho público, la filosofía política, obviamente, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Cuál es el mejor Estado? ¿De dónde deviene esta idea de que el Estado es un organizador de la guerra entre los humanos, o un organizador de la guerra, una mirada positiva, pero ¿por qué tiene que aparecer el Estado para que vivamos en una sociedad, que además de orden tenga progreso, o además de progreso tenga orden? ¿Sí? El derecho público, es decir, las instituciones de gobierno, ¿sí? Su manera de manejarse, la división de poderes y demás, y la historia política, es decir, una mirada retrospectiva de cómo han sido las instituciones hasta llegar a ese punto, y comparaciones diacrónicas entre los formatos históricos y los formatos del momento. El segundo rubro, ¿sí?, de investigaciones, el análisis comparado, empieza a aparecer, ¿sí?, o se va constituyendo progresivamente como uno de los métodos, ¿sí?, comparar el funcionamiento de los gobiernos en los estados modernos, ¿sí?, y buscando los parecidos y las diferencias, ¿sí?, en qué se parecen y en qué se diferencian los mismos. El tercero, observación de las relaciones existentes en los estados hacia adentro, dentro de sus límites, es decir, cómo se conforman los gobiernos, y entre los estados, es decir, en el sistema internacional. ¿Cuáles son las instituciones políticas estatales representativas? Bueno, federalismo, unitarismo, el tipo de estados, cuáles son las prerrogativas que los estados subnacionales retienen para sí, cuáles le entregan a la organización estatal federal y demás. ¿De qué se trata la democracia liberal? ¿Cuáles son las instituciones que reflejan ese pensamiento democrático liberal? ¿Sí? Y esas relaciones entre los estados y hacia adentro de los estados, entre sus actores políticos, son el objeto de la disciplina. Una particularidad es que todavía no hay una pretensión de poner distancia entre los hechos y valores, ¿sí? Hechos y valores, el cómo es y el cómo debiera ser, ¿sí? El ser y el deber ser están como enganchados, interrelacionados, solapados. Esta ciencia política es prescriptiva, además de descriptiva. Describe, pero prescribe, dice cuál es el mejor modelo. Y el acuerdo general es que el gobierno debe ser eficiente, responsable y representativo. Es decir, cumplir con las funciones que tiene, ser responsable hacia afuera de las decisiones que tome y representativo. Es decir, ya hay un acuerdo general de que la democracia liberal es representativa. Ya no, digamos que se corren de esa idea rusoniana de que el mejor gobierno podría, digamos que la representación era un sucedáneo para la democracia directa. Acá ya está claro que el gobierno, para ser eficiente y responsable, a su vez tiene que ser representativo y mantener una relación aceitada con la ciudadanía. Las democracias anglosajonas de un lado y del otro del Atlántico, Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, el Reino Unido, son ese tipo de gobierno, se vuelven los modelos, ¿sí?, a los que el resto de las organizaciones estatales tienen que aspirar, a los que tienen que parecerse, ¿sí? Son el modelo a seguir. Y de un lado y del otro del Atlántico se dan grandes trabajos teóricos que las analizan. Empiezan a utilizarse métodos y técnicas de investigación
basados en la comparación histórica, es decir, como les dije recién, diacrónicamente, ¿qué existe hoy? ¿Qué había antes? ¿Cómo fue progresivamente modificándose este modelo de Estado? Y aparecen dos autores que se van a transformar en teóricos tradicionales de las democracias anglosajonas. James Bryce, en Oxford, en 1888, da a luz The American Commonwealth, ¿sí? Y Abbott Lawrence Lowell, en Harvard, en 1908, The Government of England, ¿sí? Y ambos autores incursionan en el campo de la comparación. Nótese que Bryce, desde Oxford, escribe sobre Estados Unidos de Norteamérica y Lowell, desde Harvard, escribe sobre Inglaterra. Digamos, hay como esa mirada de uno sobre el otro, ese interés, ¿sí? Que surge en mirar lo distinto y en buscar, bueno, cuáles son los puntos comunes y cuáles son los diferentes. Lowell va a publicar en 1896 Governments and Parties in Continental Europe para mirar a ver cuáles son los modelos distintos a Gran Bretaña de Europa continental, ¿sí? Empiezan a aparecer acá las miradas sobre el parlamentarismo y el presidencialismo, las diferencias, y Bryce en 1921 da a luz Modern Democracies, es decir, también mira cómo están constituyéndose, organizándose las democracias contemporáneas. Bueno, van apareciendo otras obras, ¿sí? Gumplowicz, Gaetano Mosca, que nótese que el texto de Mosca de 1896 ya habla de elementi di scienza politica, ¿sí? Woodrow Wilson, que después va a ser presidente de los Estados Unidos en 1898, escribe El Estado, elementos de política histórica y práctica. Todavía todos estos textos siguen teniendo un alto componente prescriptivo. En 1900, Merriam va a escribir History of the Theory of Sovereignty since Rousseau, o Historia de la Teoría de la Soberanía desde Rousseau, en el que va a ir desgranando, ¿sí?, los distintos momentos por los que pasó esa teoría de la soberanía, ¿sí?, cómo fue evolucionando, en quién reside, cómo va y viene desde los súbditos al soberano. Y Merriam, el mismo Merriam, en 1903, va a escribir A History of American Political Theories, es decir, una historia de las teorías políticas americanas. Y en 1921, el estado presente del estudio de la política, ¿sí? Es decir, Merriam es un autor muy prolífico y es, como uno podría asumirlo, como el primer paso hacia la ciencia política contemporánea, como el primer paso que empiece a desprenderse del paradigma institucionalista y a asentar una ciencia política separada del derecho, cada vez más separada del derecho, de la historia, de la sociología. Entonces, y hasta 1950, esa ciencia política en sentido más estricto ha ido transitando los mismos rumbos, ¿sí? Ha acumulado datos, ha refinado las formas de análisis, ha empezado a explorar métodos propios, ¿sí? Y la anglosajona es la tradición de investigación modelo, ¿sí? La disciplina tiene estas características. Hay un estudio histórico y valorativo de las instituciones. Se compara las mismas, ¿sí? Y no se identifica con las ciencias sociales.
perdón, no se identifica con las ciencias naturales, ¿sí? Que están más avanzadas metodológicamente, ¿sí? Entonces, todavía en su discurso científico aparecen juicios normativos, el deber ser, qué es lo mejor, el mejor Estado, el mejor gobierno, ¿sí? No el más estable porque se muestre con indicadores el rendimiento democrático, sino porque analítica y filosóficamente parece ser el más justo, ¿sí? Prescripciones, es decir, más deber ser sobre las instituciones, ¿sí? Y hay un análisis de las instituciones políticas y por sobre todas las cosas referenciado al mundo de habla inglesa. Hay departamentos de ciencia política en varias universidades: Columbia, Yale, Chicago, Harvard, Stanford, Princeton. Es un avance muy importante, ¿sí? Como va progresando el estudio disciplinar en las universidades más importantes. A partir de 1930, la docencia y la investigación empiezan a ser rentadas y a buscar la construcción de datos empíricos, ¿sí? Y se abandonan definitivamente las visiones juridicistas y filosóficas. Aparecen estudios sobre instituciones norteamericanas, cómo son las relaciones y la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, checks and balances, ¿sí? O pesos y contrapesos, ¿sí? ¿De qué se trata el sistema federal? Y bueno, y permanece la comparación sobre las democracias atlánticas. Ya en el siglo XX, ¿sí? Ya pasamos, salimos, ¿sí? Estamos en el siglo XX. Aparece una profunda influencia del paradigma psicologista experimental conductista de Watson, ¿sí? El estímulo-respuesta. Empieza a intentarse analizar la conducta dentro de los seres humanos, ¿sí? La conducta como adherentes, como votantes, ¿sí? A partir de esa idea de Watson, de la psicología de Watson, del estímulo y la respuesta. Y aparece el financiamiento de las universidades norteamericanas, ¿sí? Entonces, con ese importante financiamiento, la disciplina va a crecer en esas primeras décadas del siglo XX. Hay un clima intelectual de combinación de empirismo, positivismo, liberalismo, utilitarismo y pragmatismo. Es decir, miremos la realidad tal cual es, miremosla positivistamente, es decir, lo que es lo que es. Hay una forma de mirarlo, liberal, es decir, estamos hablando de democracias liberales capitalistas, ¿sí? Esa manera de la apertura en lo político y en lo económico. Utilitaristas, es decir, las cuestiones, ¿para qué sirven? ¿Para qué me es útil esta herramienta? ¿Sí? Y pragmáticas, buscando esa aplicabilidad de la que hablábamos hace un rato. Importa qué es lo que da estabilidad institucional a las democracias liberales. Entre 1930 y 1950 terminan de constituirse las principales comunidades académicas, ¿sí? Se consolida el paradigma empírico cuantitativista, es decir, con sumas y restas, el que busca muchos ejemplos, un N grande con una poca profundidad, ¿sí? Pero poder con un número grande comparar los casos y estimar, ¿sí? Hacia futuro qué se puede prever, ¿sí? Entonces, en estas miradas, en estos estudios probabilísticos, se destacan las encuestas, los estudios de opinión pública y aparecen las primeras campañas electorales con diseño, ¿sí? Esperando provocar determinado tipo de reacciones. ¿Qué va a pasar a mediados del siglo XX? Estados Unidos entra en la Segunda Guerra. Laswell en ese momento dirige la Oficina de Propaganda Política del Departamento de Estado. Y Gabriel Altman y Sidney Verba integran los equipos. Son todos importantes teóricos, ¿sí?
del conductismo sistémico norteamericano. Van a hacer análisis del discurso, van a estudiar la propaganda nazi, van a elaborar propaganda aliada, va a haber estudios de casos, ¿sí? Va a haber incluso, piensen que no había el mismo nivel de comunicación que tenemos hoy, va a haber estudios, ¿sí? Se van a generar, se van a provocar determinado tipo de estímulos en algunas comunidades y se va a ver cómo reaccionan, ¿sí? ¿Qué tipo de cuestiones? ¿Por qué? Porque están necesitando ganar la Segunda Guerra. Primero necesitan saber si pueden entrar, cómo va a reaccionar la población norteamericana al ingreso a la guerra. Y después necesitan mantener alta el nivel de adhesión a estar dentro de la guerra y necesitan ganarla, obviamente. Entre 1950 y 1965 podemos hablar de la aparición de otros dos enfoques teóricos, ¿sí? Lo que vamos a llamar revolución conductista, ¿sí? Porque va directamente ese origen rastreable hasta la psicología de Watson, ¿sí? Va a cuajar en el paradigma conductista que analiza la conducta humana en el marco de los hechos políticos. El estudio experimental, objetivo y natural de la conducta de los organismos, en interacción con sus ambientes. Los organismos, en este caso, ¿quiénes somos? ¿Sí? Los votantes, los ciudadanos, ¿sí? Que cumplimos funciones dentro de esos sistemas y establecemos determinado tipo de conductas, ¿sí? Interaccionamos entre nosotros, los distintos organismos, y con el ambiente, ¿sí? En este caso, toda la organización estatal. Y aparece entonces la idea de sistema político y la necesidad de construir una teoría general de la política alrededor de ese concepto, ¿sí? Y ese concepto sistema político va a reemplazar en el paradigma conductista a la categoría, a la definición Estado, ¿sí? Porque van a decir, es mucho más perfecto hablar de sistema político con componentes porque me permite de la misma manera describir distintos sistemas, ¿sí? Va a aparecer la observación directa de lo que está sucediendo en el territorio, va a haber sondeos de opinión pública, pero también entrevistas más profundas, sobre todo para chequear esos sondeos como control, ¿sí? Y va a aparecer esa teoría del desarrollo político, en la que algunos países son el modelo, por ejemplo, las grandes democracias atlánticas, y el resto serían el modelo desviado, incompleto, que todavía no alcanzó su desarrollo total. ¿Sí? Todo este modelo cepaliano en el cual, por ejemplo, las democracias latinoamericanas estamos todavía en un proceso de desarrollo rumbo a poder parecernos a las democracias perfectas. Se profundizan los estudios de política comparada, los estudios de políticas públicas y las relaciones internacionales como tres campos disciplinares separados. Empiezan, sobre todo en Estados Unidos primero, pero después esto se va extendiendo. Los planes de estudio comienzan a incorporar estadística y matemática aplicada, justamente para todo este trabajo probabilístico, ¿sí? Con encuestas y relevamientos de opinión. Así que hacia allá podemos rastrear el origen. Ustedes tienen estadística desde la reforma del plan en 2011, ¿sí? Se consolida ese modelo disciplinar conductista en Estados Unidos y es exportado a Europa. Algunos italianos estudian, hacen posgrados en Italia y se llevan, hacen posgrados en Estados Unidos, perdón, y se llevan y traspolan, exportan ese modelo a Italia y todo el resto de Europa. Entonces podemos hablar
de una revolución conductista, porque definitivamente triunfa el paradigma sistémico, conductista, empírico, cuantitativista. Sistémico, ¿por qué? Porque piensa, mira al sistema político con distintos componentes, va a analizar la conducta de los actores individuales y colectivos dentro de ese sistema, va a analizarlo empíricamente, es decir, buscando indicadores que me muestren cómo suceden las cosas y va a sumar, ¿sí? Va a coleccionar casos, los va a sumar y va a definir, ¿sí? Va a proponer cuasi leyes, y va a intentar prever qué va a suceder a partir de eso, de la colección de ejemplos y la generación de categorías que engloben esos ejemplos empíricos obtenidos mediante indicadores en el terreno. Entonces, va a decir la teoría sistémica que todos estamos dentro de algún tipo de sistema político. La política es una realidad inevitable de la existencia humana y cada uno de nosotros se involucra en distintos sistemas políticos. La familia es un sistema político, obviamente el Estado subnacional y nacional en el que vivimos, la ciudad, la universidad es un sistema político, el club al que estamos asociados, una iglesia, si es que concurrimos a alguna, es decir, y cumplimos funciones diferentes en cada uno de esos sistemas. Este señor es Robert Dahl, uno de los padres, ¿sí?, de este paradigma, ¿sí? Y uno de los padres de la idea de análisis político, que ya conocerán más adelante en las teorías y cuando lleguen a análisis político en cuarto año. Todos, entonces, para Dahl, para Robert Dahl, una organización no gubernamental, un gobierno, un partido político, una escuela, una iglesia, un sindicato, una empresa, un club, una asociación civil, todos pueden ser definidos como sistemas políticos y descritos a partir de los componentes identificables en ellos, ¿sí? ¿Qué dice Dahl? Bueno, el análisis de la política facilita la comprensión del mundo, ¿sí? Nos hace ver de qué se trata, nos permite optar informadamente, es decir, con conocimiento entre las alternativas, por ejemplo, cuando votamos, ¿sí? Y nos permite influenciar inteligentemente el cambio con el voto, ¿sí? Si yo quiero que las cosas cambien de cómo están, pues voy a tener que votar a otro que no sea el que está en este momento en el ejercicio de la gestión. O lo contrario, si quiero que continúen, insistiré en seguir votando al mismo. Entonces, la definición de David Easton, otro de los padres de la ciencia política, de hecho, Easton es quien recorta lo que para Parsons era el subsistema político en su idea de sistema social, ¿sí?, que estaba compuesto por el mercado, ¿sí?, la sociedad y el Estado y lo político, la sociedad civil y el Estado y lo político, va a recortar ese subsistema político y va a hablar de sistema político y va a definir sus componentes. Entonces, para Easton, el sistema político es un conjunto de interacciones sociales orientadas hacia la adjudicación de valores con autoridad. ¿Qué quiere decir? Relaciones sociales que interaccionan, es decir, que algunos ejercemos algún tipo de influencia sobre otros y otros ejercen algún tipo de influencia sobre nosotros e intentamos adjudicar valores con autoridad, es decir, intentamos en esas interacciones, con esa influencia que cada uno de nosotros tiene en el sistema, decir que está bien y que está mal. Y adjudicar los valores con autoridad, bueno, vamos a elegir mediante el voto, con la autoridad que nos dan en las democracias, el ser ciudadanos de ese territorio, de ese Estado nacional y subnacional, vamos a votar, entonces con eso vamos a adjudicar quién va a ejercer el gobierno, pero que a su vez después, amparados en las leyes, van a determinar esas
decisiones que nos van a involucrar a todos, esas decisiones de última instancia que todos nos obligan. ¿Quiénes las toman? Bueno, los parlamentos, los ejecutivos, ¿sí? Bueno, el conductismo y el otro enfoque es la elección racional. Claramente, para el rational choice, los individuos son autónomos, tienen características psicosociales determinadas, van a intentar maximizar sus beneficios, es decir, hacer crecer lo que les conviene y disminuir lo que no les conviene, y siempre esos beneficios van a tender a ser particulares, es decir, individuales, propios, ¿sí? En general, rara vez los individuos tienden a buscar intereses sectoriales y en ese caso siempre son de pequeños sectores cercanos por alguna cuestión. Por ejemplo, por la rama de actividad, por ejemplo, un reclamo salarial, ¿sí? De un grupo gremial. Entonces, esos individuos autónomos que quieren hacer crecer sus beneficios, eligen a partir de preferencias exógenas al proceso político, es decir, lo que eligen no tiene que ver con el proceso político en sí mismo ni con los candidatos en sí mismos, sino con cuáles son las preferencias que los están guiando, sus aspiraciones y expectativas del momento. Y van a decir los defensores de la elección racional que las instituciones no determinan a los individuos, que los individuos se mueven por sí mismos, que al contrario, las instituciones van siendo progresivamente erosionadas, horadadas por esos individuos maximizadores de beneficios en su competencia mutua por obtenerlos. Ahora bien, ambas miradas, la conductista pura y el rational choice, aplican métodos de investigación sumamente rigurosos y cuantitativos, ¿sí? Búsqueda de muchos casos y comparación de no demasiadas dimensiones, ¿sí? Pero una comparación profunda de pocas dimensiones en muchos casos. Recopilan evidencias, los datos tienen que ser intersubjetivamente transmisibles, es decir, yo tengo que poder mostrarle al otro qué datos recabé, cómo los recabé, cuál era la población en la que los recabé y tengo que poder replicarlos, es decir, el otro tiene que poder, partiendo de mi análisis de la realidad, ¿sí? De mi investigación, replicarla en otro espacio, en otro territorio, en otro momento. Van a poner el foco en los individuos y en su comportamiento individual, ya no en los actores colectivos, sino en los actores individuales y en sus comportamientos propios. Van a analizar cómo nos comportamos como votantes, cómo nos comportamos como afiliados o partidarios de una ideología o de un líder determinado, cómo se comporta la élite, ¿sí? Y qué sucede cuando sumamos comportamientos individuales. Cómo determinan, cambian, transforman el sistema o no esa sumatoria de comportamientos individuales. Van a analizar casos empíricos, van a intentar construir una teoría general de la política, van a poner hipótesis teóricas a prueba, es decir, van a intentar que esas hipótesis sean comprobables o falsables, pero estas hipótesis van a ser puestas a prueba, ¿sí? Lo van a hacer desde ese enfoque sistémico. El sistema político va a tener componentes que van a recibir distintas denominaciones según los autores, ya las vamos a ver, y va a tener un ambiente, ¿sí? Y ese ambiente, ¿qué va a ser? Bueno, la sociedad, la economía, que va a influenciar, ¿sí? Y tanto la economía como los sentimientos de una sociedad en un momento dado, ¿sí? Van a influenciar en la política, ¿sí? Desde el ambiente van a ir estímulos hacia el sistema político. Hacer ciencia, ¿sí? Va a ser a través de mediciones, ¿sí? Digamos, tratar de explicar el para qué o el por qué o qué es lo que está bien y lo que está mal, se va a tomar como normativo, ¿sí? Entonces, ese sesgo normativo se va a manifestar en el estudio de la matemática, de la estadística, ¿sí? Y en la búsqueda de obtener información a través de ¿qué? Estudios de opinión pública,
¿sí? En grandes números, estudios de las élites políticas, es decir, cómo se comportan, si coordinan entre sí, si hay acuerdos, pero también mirando a muchos miembros de las élites políticas cómo funcionan y mirando cómo se comportan los votantes, qué votan, cómo votan, ¿sí? De qué grupo social provienen, qué formación tienen, qué género, etcétera. Para el funcionalismo estructural, los sistemas políticos realizan funciones similares indispensables, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que realizan funciones similares indispensables? Bueno, hay cosas que los sistemas políticos tienen que hacer, sí o sí: gobernar, emitir leyes, organizar cómo se emiten las preferencias a través del voto, ¿sí? Entonces tiene que haber diferenciación funcional entre unos actores y otros actores para que haya eficiencia. Progresivamente el desarrollo tiene que incluir la secularización, es decir, los estados no tienen que tener dimensiones religiosas. A mayor desarrollo, más alejamiento de la religiosidad, ¿sí? Cuanto más secularización, más posibilidades de que ese Estado pueda contemplar a todos, ¿sí? En igualdad de condiciones, ¿sí? Y las funciones de todos van a ser similares. En este funcionalismo estructural, bueno, se inscriben Almond, Powell, Coleman, ¿sí? Van a mirar cuál es el grado de identificación partidaria. Por ejemplo, en ese momento, en los 60, 70, era importante la identificación partidaria. En nuestro país, por ejemplo, en los 60, 70, 80, hasta los 90, la identificación partidaria fue importante. Fue decayendo a partir de los 2000 y hoy el 70% de la población dice no sentirse identificado con ningún partido político, por ejemplo. Los clivajes de clase, esto quiere decir de nuestro pensamiento, de nuestra manera de mirar el mundo, de nuestra manera de asumir la realidad, ¿de dónde proviene? ¿Sí? ¿Cuántas de las cosas que decimos, de las ideas a las que ascribimos, provienen de la clase social a la que pertenecemos? Entonces, ¿votamos en realidad determinados por la clase de la que venimos? ¿Sí? ¿Cómo se comportan los que administran, es decir, los que están dentro del Poder Ejecutivo, y cómo se comportan los que legislan? ¿Cuáles son el tipo de acuerdos que hacen? ¿Cómo se comportan hacia dentro de los bloques? ¿Sí? ¿Hay relaciones y consensos interbloques? ¿Sí? ¿Qué función cumple cada uno dentro de este juego de la política? ¿Sí? Y cómo juegan los actores sociales individuales, es decir, cada uno de nosotros como votante. ¿Sí? Bueno, en esto adhieren Stokes, Miller, Putman, Rockman. Acá tenemos de nuevo a Dahl, ¿sí? Easton, Dahl, Guy Peters van a adherir a esta mirada. Una mirada de que el sistema es estimulado por los insumos, por los inputs, ¿sí? Por los estímulos que el ambiente les da. Por ejemplo, los votantes, ¿sí? Va a procesar adentro de lo que van a llamar black box o caja negra, ¿sí? Que sería el sistema, y van a ofrecer productos, outputs, ¿sí? Respuestas, que a su vez van a ser consideradas a partir del feedback, ¿sí? O retroalimentación por los votantes. Y le van a dar apoyos en votos, o le van a poner más demandas, más reclamos, y van a votar a otro. En todo esto van a jugar los grupos de interés, el entorno socioeconómico va a tener mucha influencia, y todos los análisis se hacen a partir de la construcción de distintos indicadores. Bueno, para el rational choice, ¿sí? Paradigma de la elección racional que hace un ratito mencionamos, ¿sí? El centro va a estar puesto en la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, en cómo se juega para maximizar el provecho individual,
¿sí? Cuáles son las regulaciones que aplican y cuáles son los parámetros en los que se pueden considerar los distintos comportamientos, ¿sí? Y como ya dijimos, la determinación de las preferencias es exógena. ¿Qué quiere decir esto? Que los aglutinadores de preferencias están afuera. Me voy a juntar con otros porque afuera del sistema político me siento identificado con ellos. Cuando hablan de aglutinadores de preferencias se refieren a cuestiones que me hacen sentirme un par. Por ejemplo, tengo la misma religión, estoy asociado al mismo club. En su momento Macri recibió, por ejemplo, Mauricio Macri, muchos votos de los asociados a Boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sus preferencias se aglutinaron alrededor de ese club de fútbol que Macri en algún momento había presidido, llevado al triunfo, etcétera, ¿sí? Entonces está previamente determinada, ¿sí? O, por ejemplo, me junto con los que son de mi sindicato, ¿sí? O armo un partido religioso. De hecho, ya hay varios países, Brasil entre otros, con partidos en que los evangélicos son fuertes. Bueno, la Democracia Cristiana en su momento fue un partido religioso que ahora ha tendido a la desaparición en nuestro país, pero la idea sería que alguien vio la serie de Netflix, El Reino. Bueno, es de alguna manera está relatando fantasiosamente, pero esto, la idea de que la religión pueda ser un aglutinador de preferencias a partir del cual se conforme un partido político que lleve determinado tipo de representantes y esos representantes, bueno, lleven adelante las políticas de ese grupo que los prefiere, ¿sí? Otros dos autores, Buchanan y Tulloch, ¿sí? Bueno, y el paradigma comparativista, ¿de qué se trata? ¿O por qué hablamos de paradigma? ¿Por qué le damos esa característica? Bueno, la teoría política comparada también pone el acento en el rigor de las operaciones y busca resultados propios de la ciencia empírica, busca clasificar, formular generalizaciones, crear tipologías, formar conceptos generales que puedan en esos conceptos aglutinar distintos casos que se parezcan. No está ahí la diferencia. En realidad va a buscar también leyes de tendencia, regularidad, ¿sí? Es decir, de qué podría suceder, de qué es lo que más habitualmente sucede, de qué es lo que uniformemente se da en más lados, en más situaciones. Va a buscar elaborar una teoría, pero lo que va a hacer es comparar, ¿sí? En vez de mirar la conducta y analizar esa conducta de los actores individuales y colectivos individualmente, ¿sí? Recortadamente, lo que va a buscar es comparar, ¿sí? Cómo funcionan, cómo se comportan unos y otros, ¿sí? El paradigma comparativista lo que va a hacer es comparar los tipos de instituciones, ¿sí? Y su unidad mínima de análisis ya no va a ser la conducta, sino su método va a ser la comparación y su unidad mínima de análisis van a ser las instituciones, la definición, ¿sí? Cómo están reguladas esas instituciones en cada uno de los sistemas que se están estudiando. Para el nuevo institucionalismo, que aparece alrededor de los 80, ¿sí? El nuevo institucionalismo va a decir, bueno, voy a agarrar un poquito de cada uno, voy a agarrar la mirada sobre las instituciones del comparativismo, ¿sí? Voy a volver a mirar las instituciones del sector público, como ese viejo institucionalismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, va a combinar posiciones teórico-metodológicas, va a hacer que las fronteras se vuelvan menos estrictas, se difuminen, ¿sí? Y desde una perspectiva ecléctica va a generar o pretender una complementariedad entre enfoques, ¿sí? Y va a decir que las instituciones influencian a los individuos que tienen autonomía, ¿sí? Pero que va a haber influencia. Los individuos sí son autónomos, se manejan con autonomía, pero las instituciones también los influencian,
¿sí? Y los comportamientos individuales y el movimiento dentro de las instituciones va a estar influenciado por las instituciones, pero a su vez los individuos van a influenciar el cambio y el movimiento en las instituciones, ¿sí? Van a mirar aspectos teóricos y aspectos empíricos, ¿sí? Van a crear sus propias herramientas de investigación. Dos de las figuras más importantes son March y Olsen, James March y Johan Olsen, con distintas obras, ¿sí? Pero a lo que van a apuntar es a lo que en esta obra dicen, el redescubrimiento de las instituciones, la base organizativa de la política, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones pesan, cuentan, ¿sí? Que la política no es nada más que una cuestión de individuos accionando racional o emotivamente en búsqueda de sus propios beneficios o en respuesta a los productos que le entrega el sistema, sino que las instituciones y el tipo de las instituciones cuentan en el accionar de esos individuos, ¿sí? ¿Qué van a decir los cultores del neoinstitucionalismo? Bueno, las concepciones y metodologías individualistas y utilitarias reinantes en el análisis político eran incapaces de integrar la acción individual, es decir, la movida de cada individuo por sí mismo, con la naturaleza colectiva de la actividad política. Para ellos la actividad política es necesariamente grupal, colectiva, ¿sí? Mediante partidos, movimientos, pero aún aglutinándonos a partir de la decisión del voto. No se puede subordinar y nada más los fenómenos políticos a situaciones contextuales, a los clivajes socioeconómicos, al crecimiento económico, a la estructura de clase. Todo eso hace que no tengamos una mirada lo suficientemente abarcativa, ¿sí? Para ellos, la ciencia política debía poner sus energías teóricas y conceptuales en los valores. Había que volver a ver cuáles eran los valores que guiaban las acciones políticas y retomar la senda de la acción colectiva. Es decir, volver a mirarnos grupalmente y ver qué nos junta para hacer política, para tomar decisiones, para crear un partido, ¿sí? Y hay que mirar que hay una relación recíproca entre las colectividades políticas y el entorno. Es decir, las colectividades políticas responden al entorno y lo modifican a su vez, ¿sí? Entonces, la vida política es una relación, una interacción compleja de símbolos y valores y tiene profundos aspectos emotivos. No todo es sacar cuentas de qué me conviene y qué no me conviene. Y los individuos, para el neoinstitucionalismo, reflejan fuertemente los valores de las instituciones a las que están vinculados, ¿sí? Esos individuos están insertos en complejas redes de relaciones con otros individuos, ¿sí? Y forman parte de varias colectividades. Como dijimos hace un rato, nadie forma parte de una sola cosa. No sé, formo parte de mi familia, formo parte de una iglesia, formo parte del movimiento, yo no, pero algunos forman parte. Formo parte del movimiento feminista, formo parte del centro vasco, digamos. Formo parte de los seguidores de Joaquín Sabina, ¿sí? Entonces esas redes de relaciones entre individuos son complejas, porque además los individuos al formar parte de más de una red, ¿sí? De más de una colectividad, llevan y traen cosas de una colectividad a la otra, ¿sí? Y más de una vez para actuar debemos elegir entre lealtades cruzadas, ¿sí? No podemos actuar en forma completamente autónoma, racional y utilitaria. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Se acuerdan de Carrió cuando todo su bloque en el Parlamento, en diputados,
adhería y votó a favor de la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ella tuvo que elegir entre dos lealtades cruzadas. Su lealtad partidaria a su alianza de gobierno y su lealtad religiosa a su iglesia y a los mandatos de su iglesia, a los mandamientos de su iglesia. No pudo actuar en forma autónoma, racional y utilitaria, porque si levantaba la mano a favor, sabía que era un voto más, ¿sí?, para su sector. Y entonces, y tomó la decisión. De alguna manera, su colectividad religiosa influenció en su colectividad política. A eso se refiere. Y votó en contra de su bloque. ¿Sí? El ejemplo contrario fue, por ejemplo, Silvina García Larraburu, una rionegrina, ¿sí?, en la que, contrario, bueno, no, fue en el mismo sentido, ¿no? También su bloque votó a favor y ella del otro lado también votó en contra, ¿sí?, por presiones de la Iglesia Católica de su ciudad. Entonces, ¿qué es Bariloche? Las instituciones proveen sistemas de significados a quienes participan. Y esos sistemas de significados, es decir, esas maneras de mirar el mundo, es decir, esos presupuestos básicos, guían la manera de tomar decisiones, ¿sí? Y esos valores inciden en la conducta de los miembros. Los valores a los que adhiero van a hacer que yo me comporte de una manera o de otra, ¿sí? Y cada partido o movimiento político tiene algunos valores explícitos y otros que son inmanentes, implícitos, pero que también juegan ahí adentro, ¿sí? Entonces, para el neoinstitucionalismo, las normas y valores adquieren un papel central en la explicación de la conducta de los individuos dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son las normas a las que adhieren? ¿Cuáles son los valores que ponen en juego? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores dentro de la organización y cuáles son los que traen y trasvasan, traspolan, ¿sí?, desde otras organizaciones de las que forman parte? ¿Sí? Los actores políticos no son individuos fragmentados que actúan solo en su propio beneficio para maximizarlo, ¿sí?, como pretendía el rational choice. Entonces va a decir B. Guy Peters, ¿sí?, que es un autor que ya van a ir viendo y estudiando a lo largo de la carrera. En cierto momento, las instituciones y el análisis institucional fueron eliminados de la disciplina. ¿Y la disciplina en qué se concentró? En las conductas individuales, ¿sí?, racionales o menos racionales, pero en cómo los individuos reaccionan a estímulos. Ahora las instituciones han regresado y constituyen una parte fundamental del discurso disciplinar, del discurso de la ciencia política, que ha vuelto a analizarlas, pero desde otra manera, desde otra mirada, tomando en cuenta también cómo actúan adentro de las instituciones los individuos. ¿Sí? Bueno, y hay un institucionalismo de la elección racional que dice que las instituciones son sistemas de reglas y de alicientes para el comportamiento, ¿sí? Y que los comportamientos son una función de las reglas y los incentivos. Es decir, que vuelve una vez más a poner a las reglas, ¿sí?, y a los incentivos en juego y nos comportamos funcionando en el marco de esas reglas y de esos incentivos, ¿sí? Es lo que supone, ¿sí? Y que las instituciones, ¿qué hacen? Bueno, materializan determinado sistema de reglas y de alicientes para el comportamiento, ¿sí? Cada institución las propias, ¿sí? Cada institución va a aportar un conjunto de reglas, de definiciones y de alicientes, es decir, de aquello que se transforma en un insumo, en algo que me estimula a actuar de determinada manera. Bueno, esto es más o menos un paneo del desarrollo, ¿sí?, en los términos de Norberto Bobbio, de la ciencia política en sentido amplio
y en sentido estricto, llegando a nuestros días, cuando a partir de los años 80 el neoinstitucionalismo empieza a desplazar, ¿sí?, como mirada de la política y la sociedad al conductismo que reinaba, y también tomando cosas del comparativismo, opaca al comparativismo. Hoy podríamos decir que es el neoinstitucionalismo la manera disciplinar que está reinando, la metodología, la manera de mirar el mundo, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en la próxima.